Continuamos con más Sama Noticias y ya está junto a nosotros Sergio Guzmán, docente de la Universidad Nacional de San Juan, politólogo, para nuestra columna de política internacional. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Un placer. Un gusto, siempre el gusto es mío. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien. Vamos a hablar de un tema, yo sé que a vos te gustan mucho todos los temas, pero específicamente el tema de la diplomacia, sí. Lo mostrás también en una cuestión propia, ¿no? Los valores, la seriedad para comunicarte, para tratar a la gente, que tiene que ver con la diplomacia, sí. Y que raramente está sucediendo algo en nuestro país en cuanto a relaciones exteriores que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque también nuestro país está acostumbrado, sea quien sea el gobernante y tenga el color político que tenga, a tener una tradición diplomática. Sí, el Estado argentino, la República Argentina tiene, como dices, una histórica y una reputable de alto reconocimiento, tradición que, bueno, históricamente la ha caracterizado. La diplomacia no es una disciplina, un arte. En realidad, en términos de definición, la diplomacia es el arte y la práctica, no cualquiera, arte y práctica de construir, es decir, edificar donde no existen, y de sostener, es decir, mantener las que ya hay, relaciones cordiales y respetuosas y contacto entre los distintos actores internacionales que configuran el concierto internacional. Esto es tan importante y es tan una disciplina y un arte, como decimos, tan detallado y tan minucioso, que en realidad un puñado de personas en el mundo manejan esto. No cualquiera es diplomático, incluso hasta en la vida cotidiana, pero en las altas esferas políticas y demás es más difícil esto. Y bueno, en realidad existen distintos tipos de clasificaciones de las fricciones diplomáticas que existen. Primero es un affair, un caso. Habíamos compartido con los chicos de producción, si podemos compartir la imagen número 1, en donde allí sale una categoría discriminada en cuanto a los casos diplomáticos, a las tensiones diplomáticas y a la crisis diplomática. Que no es lo mismo, acá está, mirá. Son cuestiones sumamente diferentes. El afero caso diplomático es un incidente relativamente menor, que se resuelve de manera expedita, rápido en el tiempo. Perdón, me pongo ejemplos, no, por favor. Podría haber sucedido, ¿no? Después de que este ministro español diga lo que diga de Milei, cerrar el tema y no expandirse a otra cosa. Exactamente, se resuelve de manera expedita, rápidamente, pero ahí depende la solvencia, la muñeca, la cintura, ponerle la alegoría que quieras, del encargado. Por eso es la importancia de un cuerpo diplomático expertos, dotados y que sepan administrar y gestionar este tipo de situaciones. Después está el incidente o la tensión diplomática, y es una categoría no deseable, no es común, en realidad es común en la historia, pero no es deseable. Y acá entra a tallar el factor tiempo. ¿Por qué? Porque la tensión o el incidente diplomático puede sostenerse incluso de manera temporal largamente. Porque han habido en la historia, existen todavía en la historia, casos de tensiones o incidentes diplomáticos que se han sostenido en la historia. El caso Malvinas, sin ir más lejos, es una tensión diplomática, pero que transita por un canal específico. Esto no clausura otro tipo de relaciones. El caso Gibraltar, el caso de la ciudad de Jerusalén, el caso de Cachemira. Es decir, hay una infinidad de casos en la historia diplomática, en la historia actual, que pueden encuadrarse dentro de la tensión o el incidente diplomático. Después pasas, si no se resuelve esto, pasás a otra situación mucho más grave, que es la crisis diplomática. Claro. La crisis diplomática propiamente en rojo, ¿no? Es que está en rojo, sí. Es una situación grave. Está bueno compararlo o ponerlo con colores. En los colores del semáforo. Sí, sí. La crisis diplomática es grave y decíamos recién algo que tiene que ver con la cuestión del tiempo. ¿Por qué? Porque la crisis diplomática debe resolverse prontamente. Porque el siguiente estadio es pasar al plano de la violencia, ergo la guerra. Entonces, las crisis diplomáticas son algo que se debe resolver y desactivar, pero prontamente, porque tienen una escalada acelerada en el tiempo, mientras que los incidentes y las tensiones pueden sostenerse. Las crisis diplomáticas son las que desencadenan las guerras. ¿Qué sucede? Que para resolver esto, el instrumento tradicional y por excelencia que existe en la política internacional para resolver este tipo de contiendas es la diplomacia. Por eso un puñado de personas muy dotadas en el mundo puede resolver esta situación.
¿Cómo pueden intervenir otro tipo de actores, como por ejemplo un tercer Estado que no forme parte de la contienda y que haga las veces de amigable componedor o de buenos oficios? Es decir, puede ofrecer su territorio, puede ofrecer su casa gubernamental, su casa de gobierno, su palacio de gobierno para acercar a las partes. Esto es muy bien visto en las relaciones internacionales y en la política internacional, porque además el amigable componedor construye un capital y una historia y va consolidando un capital político diplomático muy interesante y muy importante. ¿Qué ha sucedido? Dicho esta descripción pedagógica y educativa, si se puede. Que es muy interesante, además. Sí, porque son diferentes. Una crisis diplomática no es lo mismo que un caso. Exacto. Una tensión no es lo mismo que una crisis. Son de distintas intensidades, pero no configuran la misma cosa. Digo, es para tenerlo en cuenta porque uno también comienza a entender relaciones de nuestro país o el gobierno actual, no en términos de Estado, sino en términos de gobierno. Exactamente. El gobierno es lo temporal, el Estado es lo permanente y lo que perdura. ¿Qué ha sucedido? La República Argentina, en el lapso de 120 días, Sergio, ha cometido no 1, no 2, no 3, 9 incidentes diplomáticos. 9 incidentes diplomáticos. Hay una experiencia clarísima. Esto es, pero atroz, terrible, porque en realidad las cancillerías de todo el mundo, las escuelas de alta diplomacia y demás, no registran en la historia reciente tantos casos de incidentes diplomáticos juntos en 120 días. ¿Qué sucede? Que en realidad este gobierno, cuando vos tienes que salir a explicar muchas veces lo mismo, es una situación que no transita por los otros, por quien el receptor, sino por el emisor. Es uno el que no se sabe hacer expresar, no se sabe hacer entender, mejor dicho. Totalmente. Sabes que veo, bueno, lo hablábamos recién fuera de micrófono, hay países con los que Argentina tiene también una tradición económica y que son, países con los cuales se interactúa mucho económicamente y es interesantísimo conservar las relaciones. Sí. Para hablar específicamente, Brasil y China, los dos países que son parte de la industria, no parte de la industria, pero sí donde nuestra industria va, del comercio y del intercambio de bienes, de servicios, productos, personas, de la relación mutua que hay. La cantidad de brasileros que vienen, por ejemplo, en el área turística, que vienen a hacer turismo a la República Argentina, la cantidad cada vez menor, pero también hay una cuantía importante de personas, de turistas argentinos que visitan Brasil. Hay un intercambio constante, hay una relación que va más allá de la relación diplomática. Y bueno, y como decimos, en el lapso de tan poco tiempo, la Cancillería argentina ha cometido 9 casos de tensiones diplomáticas. Cuestiones que van desde el presidente de Chile, que habíamos tenido acá cerca en Mendoza, cuando el ex canciller, hoy embajador en Chile, Fourier, que había sido canciller de Macri, había tenido epítetos y expresiones absolutamente repudiables para un diplomático dirigiéndose a pares de otra nación. Eso fue allá por marzo. Claro. Después, a veces ha metido 2, 3 en un mismo día, porque ha roto relaciones con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, que en términos... También, aquí lo tenés a Díaz-Canel, el caso de Cuba. En abril rompió, y lo hace muchas veces por conferencias o por entrevistas que hace a medios internacionales, anuncia la ruptura de relaciones en actos que son verdaderamente de una torpeza y un amateurismo pocas veces visto, no en la historia argentina, en la historia de la diplomacia mundial. Me interesa esto, este tipo de situaciones que calificás como amateur. Sí. ¿Tienen que ver con inexperiencia a la hora de las relaciones de Cancillería o crees que se termina imponiendo la ideología por sobre las relaciones? Por parte de la gestión es 50 y 50, 80 y 20, te diría. 80 es absoluto desconocimiento por parte de quien conduce. Hay un cuerpo de diplomáticos de carrera, está en el ISEN, el Instituto Superior de Relaciones Exteriores, que estudia esto y de las cuales hay un cuerpo dotado de diplomáticos de carrera que sabe esto. Por otro lado está la gestión política. La gestión política carece profundamente, pero profundamente, de un conocimiento que lo lleve a intentar muñequear esto de manera que pueda ser relativamente cordiales las relaciones, además respetando la tradición.
a López Obrador en México le ha dicho que es un ignorante. Bueno, a Petro en Colombia le ha dicho que es un asesino comunista. Es decir, expresión. Hay que tener mucho cuidado en alta política, porque una cosa es la función que tenemos en distintos planos de la vida, y otra cosa es cuando vos conduces los destinos de un Estado. Y alguien que conduzca los destinos del Estado tiene que tener la lucidez para dejar de lado sus subjetividades personales y hacer prevalecer precisamente los intereses de la comunidad. Creo que el único ejemplo es lo que sucedió con el Papa, y no estamos hablando de... Sí, bueno, ahí apela el pragmatismo, claro. Ahí apela el pragmatismo. El último ha sido tanto con España como por después lo metió 2 veces en un mismo día con China. Es decir, con China ya ha tenido 3 altercados de tensiones importantes. El primero acusándolo que él no negocia con comunistas, esta gestión de gobierno no negocia con comunistas, una torpeza de perogrullo, escolar, que no negocia con comunistas porque los regímenes internos transita por otro carril diferente a la relación comercial. Los regímenes internos transitan por otro carril diferente a la relación comercial. Eso es una cosa. Me encanta la repetición del concepto. Se lo mandamos vía X. Después, ha coqueteado con Taiwán, con quien tiene una disputa territorial China. Eso es una abierta intromisión en los asuntos internos de otro Estado. También intromisión en los asuntos internos de otro Estado. Esto es también de manual. Y la última, bueno, en donde la canciller, haciendo gala de una ignorancia supina, ha dicho que en ocasión de la inspección a la base china en Neuquén, que, bueno, en realidad no había cómo determinar que eran todos civiles y en un acto de torpeza y de no saber articular las palabras, los chinos son todos iguales. Cuando vos ya tienes que salir a aclarar, ¿hasta cuándo China va a seguir aceptando estas malinterpretaciones que hace la Cancillería argentina? En 120 días ya ha tenido 3 con China. ¿Sí? Primero diciendo que son comunistas. No nos referíamos a eso. Después coqueteando con Taiwán. No, pero es otro tema el que estamos conversando. Ahora diciendo que los chinos son todos iguales. Es decir, siempre hay que salir a salvar y a aclarar. Cuando una canciller o un canciller, una persona que está a cargo de un cuerpo diplomático de un Estado tan relevante, aunque no parezca y aunque nosotros nos flagelemos pensando que no, pero en la región de un peso gravitante como es la República Argentina, tiene que salir constantemente a aclarar eso, es porque algo no funciona y algo está mal. ¿Sí? Esto, como te digo, ¿hasta cuándo China va a seguir aceptando estas malas interpretaciones? Por lo pronto China hace silencio, porque la manera, la percepción, el modo de entender y percibir la historia y los tiempos políticos de una potencia como es China no es igual que la del resto del mundo. China tiene una percepción histórica del momento, de la época, que es diferente, por ejemplo, a la occidental y de un país tan joven como la República Argentina. Nosotros pensemos, Mao decía esto, que para China la Revolución Francesa es un acontecimiento que acaba de suceder. Es decir, es una cultura y una sociedad milenaria que entiende y ve la historia de otra manera. Entonces, bueno, ya van a aprender. Hay una actitud casi con ese silencio, están enviando ese mensaje. Muy bien. Sergio, un placer, como siempre. Muchas gracias. No, el gusto es mío.